En este video veremos cuáles son los factores precipitantes más importantes, los factores protectores y de prevención del suicidio. Acompáñenme. Analicemos cuáles son los principales factores precipitantes, es decir, aquellas situaciones que pueden empujar a alguien a cometer suicidio sobre un trasfondo previo de ideación sobre el mismo. Son varios y varían en función de la edad. En adolescentes, la humillación reiterada, fundamentalmente asociada al bullying, es un factor precipitante importante, lo mismo que el aislamiento. En personas ancianas, el aislamiento es también un factor precipitante de suicidio. En los adultos, fundamentalmente las tensiones interpersonales vinculadas a problemas de pareja, separaciones o bien las catástrofes económico-financieras, y también en personas adultas, pero ya más acercándose probablemente al momento de la ancianidad, el síndrome del nido vacío, que es el momento en que los hijos abandonan el hogar. Parece ser que ese momento, con las dificultades que genera, también es un factor precipitante en algunos casos de intento o concreción de suicidio. Hemos hablado de los factores de riesgo y de los factores precipitantes de suicidio. Detengámonos ahora un minuto a hablar sobre los factores de protección. ¿Qué cosas nos protegen frente al problema del suicidio? En primer lugar, hay que señalar las destrezas cognitivas, fundamentalmente aquellas destrezas vinculadas a la capacidad o la habilidad que la persona tiene para manejar conflictos. Teniendo en cuenta que el conflicto es algo omnipresente en la vida cotidiana, la habilidad para manejarlo es un factor de protección muy importante, ya que no genera impotencia, sino que por el contrario genera la sensación de control y de manejo que va a hacer que la persona pueda desarrollar confianza y autoestima en sus capacidades personales. Lo mismo podríamos decir de la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es la capacidad que tiene la persona de no ajustarse a esquemas rígidos, de poder encontrar alternativas viables para diferentes situaciones, y es también un elemento que refuerza la autoestima y la confianza y disminuye el riesgo de suicidio. Desde el punto de vista sociofamiliar, el tener hijos, el tener contención sociofamiliar y comunitaria también es un factor de protección muy importante. Lo mismo podemos decir de la estabilidad laboral, ya sea porque se tenga un trabajo en relación de dependencia o bien porque se tenga un proyecto personal sostenible en el tiempo y de largo plazo. También es muy importante la presencia de vida espiritual, la posibilidad de que la persona se conecte con lo estético, con lo ético, que viva según ciertos valores. Eso también ejerce un factor de protección sobre el tema del suicidio. Y el tratamiento intensivo de enfermedades mentales implica el reconocimiento de las mismas, el apoyo para que la persona pueda sostener un tratamiento, ya que, como hemos visto, los padecimientos mentales son un factor de riesgo de primer orden en el hecho de poder intentar o cometer suicidio. Hasta ahora hemos hablado de los factores de riesgo y de los factores precipitantes del suicidio. Detengámonos un momento para hablar ahora de los factores de protección. Dentro de los factores de protección, las destrezas cognitivas, es decir, la capacidad para manejar el conflicto, es uno de los factores más importantes de protección que un individuo puede tener para prevenir la ideación o la sensación de desesperanza y de impotencia que puede conducir al suicidio. Lo mismo pasa con la flexibilidad cognitiva, cuando el individuo tiene la capacidad de pensar en alternativas frente a las dificultades, se encuentra mucho más preparado y se siente mucho más en control de la situación, y por lo tanto el riesgo de tener ideación o cometer un acto suicida es mucho menor. Lo mismo pasa con el nivel de autoestima y confianza. Cuanto mayor nivel de autoestima y mayor nivel de confianza en sí mismo se tiene, también eso es un factor de protección sobre el suicidio. El hecho de tener hijos y tener un apoyo sociofamiliar también es muy importante, no solamente el aspecto individual, sino el aspecto comunitario parece ser un factor de protección importante a la hora de evaluar el tema del suicidio. Lo mismo pasa con la estabilidad laboral. Las personas laboralmente estables, con un proyecto sólido y continuado en el tiempo, tienen menor riesgo de cometer suicidio. También es muy importante las personas que poseen vida espiritual, que viven en función de determinados valores en los cuales creen. Esa vida espiritual, esos valores también ejercen un efecto de protección importante. Y también finalmente es muy, pero muy importante
que las personas que padecen alguna enfermedad mental, que padecen algún trastorno depresivo, algún trastorno bipolar, alguna adicción, algún trastorno de personalidad, reciban el tratamiento intensivo para lograr revertir el curso de dichas enfermedades. ¿Cuáles son algunos de los factores de prevención posibles a considerar en el tema del suicidio? Por ejemplo, es muy importante la sensibilización de la población general acerca de que el suicidio debe ser un tema de salud pública. En general, los países tienen una insuficiente cantidad de datos acerca de los suicidios cometidos como de los intentos de suicidio. De allí que es muy importante el fortalecimiento de la vigilancia y el seguimiento tanto de los suicidios como de los intentos de suicidios, y para eso sería muy útil contar con un registro civil de suicidios y un registro hospitalario de suicidios e intentos de suicidios. Toda esta posibilidad estadística y todo este seguimiento nos permitiría monitorear cómo va evolucionando el tema, ver cuáles son las situaciones de mayor riesgo, cuáles son las poblaciones más vulnerables e incluso a nivel de individual tratar de acercarle a las personas que presentan algún intento de suicidio tratamiento efectivo si es que no lo poseen. Por lo tanto, es muy importante que nos planteemos que el suicidio puede ser prevenido y para eso es muy importante que nos sensibilicemos como población en general de que el suicidio debe ser un tema que tiene que ingresar en la agenda de la salud pública. Bueno, con esto damos por finalizado el desarrollo de los principales elementos que tenemos que conocer en el tema del suicidio. Por supuesto que frente a cualquier duda se debe consultar inmediatamente a un profesional de la salud.